Entonces, cuando nosotros hablamos de estadística paramétrica y no paramétrica, tenemos que ver algunas diferencias. Y eso es lo que nos va a ayudar realmente a elegir las pruebas. La primera es esto. Las paramétricas están basadas en la distribución, ¿ya? Yo tengo distribuciones conocidas, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros vemos acá, nosotros vamos a ver en la parte superior esto. Una distribución normal que tiene dos parámetros. En este caso, un promedio y una varianza. Esos son los símbolos. Hay distribuciones que tienen más, pueden tener igualito dos parámetros o pueden tener más, ¿ya? Pero digamos, las pruebas estadísticas que yo utilizo para analizarlas son, por eso se llaman paramétricas, porque hay parámetros, hay una función que yo puedo identificar. Sin embargo, las no paramétricas no necesitamos la información de la distribución. No necesito que sea normal, no necesito que sea exponencial. No me importa realmente cuál distribución pueda seguir la variable. Yo de todas maneras puedo aplicar esa prueba y puedo obtener resultados reales, ¿ya? Obviamente, esa es una gran ventaja para las pruebas no paramétricas. No me interesa, no sé cuál es la distribución de la población, pero igualito las puedo utilizar. En cambio el otro, necesito una distribución conocida, usualmente la normal. Lo otro es, las paramétricas necesitan supuestos específicos, ¿ya? Tu promedio tiene que ser tanto, la distribución, la forma tiene que ser tal, la varianza tiene que ser de tal tamaño con respecto al promedio, o cosas por el estilo, ¿ya? Muy específico, demasiado exigente. En cambio las no paramétricas no, nuevamente son libres. Bueno, no importa realmente cuál es tu varianza, no importa qué tan grande es, simplemente tú puedes utilizar esta prueba y adelante, no hay ningún problema. Entonces, digamos, las no paramétricas se ajustan bien de repente a lo que nosotros quisiéramos. Obviamente las hipótesis están basadas con respecto a los parámetros, ¿ya? En este caso habíamos visto la distribución normal, uno de sus parámetros era la media, el promedio. Y una de las pruebas que más utilizamos, que es de repente la prueba TD-Student, o su equivalente cuando hay múltiples grupos de comparación, el ANOVA, siempre comparamos promedios, comparamos estos parámetros. Obviamente, si en las no paramétricas no hay parámetros, no hay distribución, entonces simplemente estamos libres también de esa necesidad, ¿no? de ese requisito. Entonces, siempre, hasta aquí pareciera que las no paramétricas siempre van ganando, y digamos, entonces, ¿por qué no siempre utilizamos las paramétricas? Las no paramétricas, perdón. Y ahí vienen algunas diferencias. Bueno, esto nuevamente es con la parte de varianzas, algunas sirven y otras no. Y aquí viene el punto. Las paramétricas necesitan que las variables sean al menos en las escalas de medición que sean de intervalo o de razón. Dentro de las escalas de medición son las que están en el orden superior, son las más complejas. Puedes sumar, puedes restar, puedes dividir, puedes multiplicar algunos valores, ¿ya? La mayoría de variables numéricas entran acá. En cambio, para las no paramétricas podemos utilizarlas desde niveles más bajos, nominales o simplemente ordinales. Algunas variables categóricas pueden entrar acá, algunas variables categóricas que tienen algún orden, por ejemplo, ¿cómo se llama? Educación, primaria, secundaria, superior, tienen un orden, entonces de repente las puedo incluir acá. Pero, precisamente porque las no paramétricas son muy libres, ¿ya? Las puedo utilizar en cualquier momento, el poder estadístico que tienen es menor. Es lo que llamamos a veces muy conservadoras. Hay diferencias que no las vamos a detectar. ¿Por qué? Porque utilizamos pruebas no paramétricas. Hay diferencias reales que existen en el mundo, pero no las vamos a detectar. Cosa que sí puede hacer, o que sí pueden hacer las pruebas paramétricas. Entonces, como todo en investigación, siempre vamos a tener el tira y afloja. Queremos tener un buen poder estadístico, pero lo malo es que vamos a tener que cumplir un montón de requisitos.
Por el otro lado, bueno, entonces utiliza una no paramétrica. Bueno, no vas a tener tantos requisitos, pero tu poder estadístico tampoco va a ser tan bueno. Entonces siempre estamos en esta pelea, ¿no? ¿Cuál es la que deberíamos utilizar o cuál sería la ideal utilizar? Y obviamente, como siempre queremos tener poder, porque eso es lo que más leemos, entonces usualmente utilizamos las paramétricas, pero lo malo del asunto es que no siempre evaluamos si es que realmente debió utilizarse esta prueba o no. Algunos artículos, estamos en sesión de valoración, entonces lo mencionan, algunos artículos lo dicen y otros no lo dicen y te dejan a la imaginación. Y ahí nosotros tenemos que tener también bastante cuidado. Entonces, así como existen pruebas paramétricas, quizás las más conocidas, obviamente todas tienen su equivalente no paramétrico. La paramétrica en este caso, si queremos comparar promedios de dos grupos, una prueba T, bastante conocida, la T-Student. Si quiero comparar más de dos grupos, tenemos el ANOVA. Si queremos comparar dos variables numéricas, podemos tener una correlación de Pearson. Todas son paramétricas. Todas estas me exigen una distribución normal. Algunas de ellas, como el ANOVA, me exigen incluso que las varianzas entre grupos sean homogéneas, ¿no? En cambio, en las no paramétricas son más libres. Para comparar dos grupos, están estas dos. Usualmente Mann-Whitney es lo más utilizado. Si quiero comparar más de dos grupos, Kruskal-Wallis. Y si quiero ver una correlación, la correlación de Spearman, ¿no? Entonces, al menos para poder hacer un análisis estadístico, excusa para decir, no, yo utilizo esta porque del otro lado no existe, mentira. Siempre existe una prueba. Y el punto es simplemente saber cuándo utilizarla y cuándo es más adecuado utilizarla. Y ahí es cuando nosotros entramos a la parte de la literatura. Y esto es algunas cosas que nos pueden ayudar. Una de las principales que nos pueden ayudar es esto de acá, los gráficos de caja. ¿Por qué? Porque los gráficos de caja más o menos me dicen aproximadamente cómo está una distribución. ¿Ya? ¿Alguien recuerda qué es lo que representa la rayita negra de un gráfico de caja? La rayita negra representa la mediana, justamente lo que hemos mencionado, que divide a la población en dos mitades. La mitad de la población está por encima de esta línea y la otra mitad de la población está por debajo de esta línea. Entonces, ¿qué puedo ver acá? Por ejemplo, ¿qué puedo entender de este gráfico? Si tuviese una distribución normal, yo esperaría que sea simétrica. Es decir, el 50% que hay arriba está distribuido de la misma manera que lo que hay abajo. Y por ejemplo, acá podemos decir que está casi a la mitad en todo este rango. Por ahí, ¿no? Podríamos decirle ya, está bien, podrías pasar. Pero ¿qué pasa en el segundo caso? No, ¿verdad? No tiene. Aquí no podemos decir que esta distribución puede ser normal, ¿no? Aquí hay el 50% de la población en este margen recontraestrecho y acá está el otro 50%, mucho más amplio. Entonces, eso no es distribución normal, no podríamos utilizar. La que sigue, a la inversa, ¿no? En este caso, acá está la población en un margen más estrecho y acá está el resto de la población. Entonces, no podríamos decir que estos grupos tienen distribuciones normales y por lo tanto no podríamos comparar o no deberíamos compararlos utilizando pruebas paramétricas. Podríamos utilizar pruebas no paramétricas, podríamos transformar la variable de alguna forma para ver si tiene otra distribución, pero tal y como están acá, por ejemplo, no deberíamos utilizar pruebas paramétricas, ¿ya? Por lo que hemos visto. Siguiente gráfico, ese es otro que a veces nos ayudan también. Por ejemplo, citaciones de artículos. Y esta clase de gráficos es muy frecuente. Tenemos gran cantidad de observaciones o de sujetos con valores bajos y tenemos menos al final.
esto definitivamente, y no hace falta que les pregunte, no tiene distribución normal. ¿Ya? Está totalmente sesgado. Y esto es algo muy frecuente, no solo en este trabajo que habla acerca de citaciones científicas, y eso lo van a ver con bastante frecuencia en lo que se refiere a costos. Cuando vemos artículos acerca de precios o costos de medicamentos o gastos familiares o ingresos familiares, siempre esa variable va a tener esta distribución. Entonces tengan mucho cuidado, ahí ya tienen una ayuda. Hay variables que por naturaleza no son o no tienen distribución normal. Entonces, si ustedes ya tienen eso en mente, cuando lean un artículo sobre esa variable, al toque van a saber, ya, esta necesita pruebas no paramétricas o alguna transformación. Porque por su naturaleza no son normales, así que no las podemos utilizar. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Y un gráfico, nuevamente, seguido, por ejemplo, cuando queremos comparar, es este. Tenemos una distribución que va así, una roja y una azul que va por este lado.